Intendente Honorato, junto a autoridades de salud y también de seguridad, brindarán información acerca de la actualidad epidemiológica en Esquel y la región. Muy buenos días, muchas gracias por venir este domingo a estas horas de la mañana, que invita más para hacer otro tipo de actividades, pero a pedido de las autoridades regionales de salud y en vista de las últimas noticias que hemos recibido respecto de la situación epidemiológica, de cómo está evolucionando más que nada en las localidades de Esquel y Trevelin, es que consideré importante convocarlos a ustedes y a través de ustedes comunicarle a todos nuestros vecinos sobre cuáles han sido los cambios de la situación epidemiológica en las últimas horas, en los últimos días. Así que le doy la palabra al doctor Alonso para que comunique cuáles han sido estos cambios. Hola, buenos días. Bueno, la idea es dar un pantallazo de lo que es la situación epidemiológica nuestra, en lo que es área programática. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo de salud de área programática y de todos los hospitales dependientes del área programática por el trabajo que se viene haciendo, que nos ha llevado todos estos meses, un trabajo importante, y teniendo en cuenta que bueno, tenemos un cambio de decreto, un cambio de escenario, pedir que sigan acompañando en la labor que han hecho. La situación nuestra es que tenemos ayer notificados 15 casos en Esquel, 2 en Trevelin, con un total de casos acumulados en la localidad de Esquel de 34 casos, de los cuales 27 tienen nexos y 7 sin nexo. En Trevelin tenemos 14 casos, 9 con nexo y 5 sin nexo. De estos casos se desprenden varios contactos estrechos, un total de 230 contactos estrechos en la localidad de Esquel y 50 contactos estrechos en la localidad de Trevelin. Cabe señalar que lo que es en la parte del abuelo, que tenemos un paciente ya fue dado de alta, como así también 3 pacientes positivos que teníamos en el 8, que fueron dados de alta junto con los contactos estrechos. Hasta la fecha tenemos un total de casos acumulados de 138 desde el comienzo de la pandemia, con un total de 5 fallecidos. Esto es más o menos un resumen de cómo estamos hoy. Ya Emiliano después le va a dar información de cuál es la situación epidemiológica en la que estamos. Buenos días. Quería pasarle la palabra primero al director del hospital de Trevelin, que nos acompaña, el doctor Boquet, para que nos comente también un poco desde adentro, desde lo que está viviendo el equipo de salud de Trevelin, la situación, conocerla de primera mano. Buenos días, muchas gracias por la invitación, superintendente. Como lo anunció Roberto hace un instante, en Trevelin tuvimos en el día de ayer 2 casos positivos, lo cual hace que en su conjunto tengamos 14 casos activos, 9 se han definido que han sido con un contacto justificado que vincule su nexo epidemiológico, y 5 de ellos aún no hemos encontrado el nexo. Esto nos dispara una cantidad de casos de contactos estrechos en aislamiento de 55, tenemos una diferencia de Roberto de 5 porque tenemos que chequear, que salió en el parte de ayer, y 21 convivientes de estos contactos estrechos, 21 más. En el parte de ayer ustedes van a ver que tenemos 4 casos sospechosos en estudio, pero ayer a última hora, después de salido del parte diario, se descartaron 2 más, por lo cual nos quedan ahora un total de 2 casos sospechos en estudio a la espera del resultado de la PCR. Esto es a grandes rasgos cuál es la situación epidemiológica de la comunidad de Trevelin.
Bueno, como estamos viendo, lo que nos convoca un poco hoy acá es informarle a la comunidad de lo que está sucediendo, por qué este cambio de escenario, por qué esta alarma, esta alerta, de que se han producido 17 casos en el día de ayer, 2 de Trevelin y 15 en la localidad de Esquel. Como bien decíamos, estos últimos 10 días han sido días en donde se han disparado y aumentado los casos. Hace un mes en la localidad de Esquel se logró contener una situación, poco menos de un mes, en donde a partir de un brote generado en nuestra localidad y luego de tomar medidas a nivel comunitario, tanto de control epidemiológico como de control de la circulación de las personas, en donde la población ha respondido favorablemente y con todo lo que le pedimos se logró contener ese brote a mediados de noviembre, en donde hasta el día 20, entre el 20 y el 24, estábamos prácticamente sin casos nuevos, con solamente 5 contactos estrechos entre Esquel y Trevelin, con una situación contenida. A partir del día 24 de noviembre y hasta la fecha del día de ayer, tanto en la localidad de Esquel como en Trevelin comenzaron a aumentar, a incrementarse los casos. Se han generado 41 contagios en la localidad de Esquel en 10 días y 15 casos en la localidad de Trevelin en ese mismo periodo de tiempo. Esto nos muestra, además de algunos de los casos no contener un nexo epidemiológico, un vínculo epidemiológico, un aumento exponencial de los contagios. Estamos hablando de un tiempo de duplicación de casos cada 2 días, lo cual decimos que cada 2 días se van duplicando los casos. Esto está sucediendo en los últimos 10 días en nuestra localidad. En el marco de este nivel de contagios, que estamos trabajando enormemente porque, como bien veíamos, se reflejan la cantidad de contactos estrechos en seguimiento. Tenemos 230 contactos estrechos ahora en la localidad de Esquel y 55 contactos estrechos en la localidad de Trevelin. Eso también nos da una idea de las situaciones de riesgo de la expansión de la enfermedad y, como bien lo mencionaba tanto Alonso como Boquet, tenemos 6 casos sin ningún tipo de vinculación en Esquel y 5 en la localidad de Trevelin. Tenemos un escenario que damos el inicio de una transmisión local en conglomerados. Luego de un mes de estar transitando esta situación, de haber contenido una situación de riesgo, no desaparecieron los contagios con algún tipo de vinculación, por lo tanto tenemos un escenario de comienzo de circulación local en conglomerados. Esto nos hace cambiar el nivel de alerta en este sentido. Hasta este momento no habíamos tenido un escenario como tal, siempre habíamos tenido algún caso, algún grupo de casos que se logró contener y luego del mes no ha habido más indicios de esos contagios. Por lo tanto, queremos anunciar en primer lugar el cambio de situación epidemiológica con un nivel de contagios elevados, un tiempo de duplicación alto y algunos casos que no se le han encontrado el nexo por el momento. Anoche se terminó de abordar un grupo de casos nuevos de los del día de ayer, cerca de pasadas las 12 de la noche, en donde esos casos nuevos han desprendido, como decíamos, más de 50 contactos estrechos. Necesitamos en este momento estar en máxima alerta. Estamos en una situación en donde todavía estamos a tiempo de contener la situación. No es una situación de circulación local sostenida, en donde el virus está por todos lados, sino que tenemos los indicios y algunos grupos de contagio que se puede llegar a contener siempre y cuando haya muchísima solidaridad de todos. Digo solidaridad en cuanto a las medidas que hay que tener, medidas individuales y medidas comunitarias sociales. No solo lo individual alcanza, como decimos, uno puede cuidarse, pero si el resto de la sociedad no se cuida,
tampoco podemos contener esta situación. Uno apela a la responsabilidad individual y social. Son los dos componentes que se está hablando últimamente. En los lugares donde el virus está por todos lados, solo se apela a la responsabilidad individual. Nosotros seguimos apelando a la responsabilidad individual y social en cuanto a las medidas que hay que tener. Tenemos que ser muy conscientes de que este momento es un momento bisagra, en donde si hacemos las cosas bien se puede volver hacia atrás. Si seguimos sin ningún tipo de restricción, de cuidados, esto no tiene vuelta atrás y seguramente vamos a tener en poco tiempo un escenario de circulación comunitaria sostenida. Por lo tanto, en primer lugar, lo que queríamos decir a toda la comunidad es que extremen las medidas propias, individuales y de su familia. También hemos sugerido algunas medidas a tomar que se están siendo evaluadas a nivel de los intendentes. La responsabilidad, ya que el decreto último, como decía el doctor Alonso, mucho nos ayuda, es un decreto en donde se ha consensuado y se ha debatido nuestra realidad sanitaria, en donde todas las personas que tenían que llegar a nuestra localidad debían hacer el aislamiento. Eso fue un consenso de salud que fue propuesto a las autoridades gubernamentales, pero la letra del decreto no fue muy clara, por lo tanto generó mucha confusión. Las recomendaciones nuestras siguen siendo esas, que las personas que lleguen a este lugar de una zona de riesgo deben cumplir alguna medida sanitaria, si no esto es muy difícil de contenerlo. Personas que lleguen de lugares de riesgo y anden en nuestra comunidad, no estamos apelando a la responsabilidad social, solamente a la responsabilidad individual. Para contener esta pandemia no alcanza ni una ni otra, son las dos juntas. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos si queremos seguir hasta un horizonte cercano que tenemos próximamente, que es el inicio de una estrategia preventiva como es la vacunación contra el COVID, que ya se está planificando a nivel provincial. Ya en esta semana se ha trabajado con todos los directores de los hospitales de nuestra zona, con intendentes, para realmente lanzar esta vacunación cuando llegue, de la mejor manera, con todo lo que haya que disponer. Estamos cerca de tener esa ayuda y lamentablemente no queremos perder ni una vida en nuestra área programática. Queremos que esta situación se contenga, que las localidades de Esquel y Trevelin sean muy responsables en este momento. Tenemos una región libre de coronavirus en el resto de las localidades. Tenemos esta situación de riesgo en esta comunidad integrada, que es donde tenemos esta declaración de comienzo de circulación por conglomerados. Solo en estas dos localidades que están integradas. Así que apelamos a la responsabilidad individual, social, y bueno, quedamos abiertos a las preguntas para poder responderlas. Doctor, buenos días. La pregunta es si vuelve el plan detectar, si lo entienden necesario hoy en la ciudad de Esquel y en Trevelin. El plan detectar ya estuvimos charlando para ponerlo en marcha nuevamente. Como decimos siempre, es una estrategia de apoyo. No es nivelar todo y testear, sino es acompañar con todas las medidas y poder ayudar a descomprimir lo que es el testeo en forma habitual, en donde la gente va a un centro, se tiene que esperar a hacer el hisopado que tarda 3 días. Así que la estrategia de detectar es una estrategia que nos ayuda, ya está planificado para la semana que viene, siempre y cuando se acompañen de otras medidas. Como decimos, no sirve de nada testear si todo el resto de las actividades no hay ningún tipo de control. Tiene que ir en conjunto. Nosotros ya hemos propuesto estas sugerencias de medidas restrictivas y medidas de ampliación del testeo, que es muy importante para nosotros. Por lo tanto, ya está en planificación para la semana que viene, así que ya lo avisaremos oportunamente. Cuando habla de las medidas, ¿puede tratarse exclusivamente del sector del turismo, doctor? Perdón, No solo el sector del turismo es un sector más, toda la población tiene que tener algún tipo de cuidados. Esto no empezó por el turismo, este escenario que tenemos hoy
no es que lo ha generado el turismo, se ha generado naturalmente, pero todos tenemos que acompañar desde todas las esferas, desde todos los sectores locales, los trabajadores locales, los trabajadores que vienen a cumplir alguna función esencial también tienen que cumplir las medidas, los viajeros que llegan para disfrutar de nuestra región, todos tenemos que de alguna manera poder entender que hay una situación de riesgo y cuidar al resto de la sociedad. Si nos puede dar más detalles, por favor, Emiliano, de lo que se trata una circulación en conglomerado y bueno, y después, por favor, al intendente si se va a tomar alguna medida desde lo municipal. La circulación en conglomerados es cuando luego de un mes la aparición de casos no cesa. Nosotros empezamos como decíamos, con un brote a nivel de la localidad de Esquel que se logró contener, pero no desapareció. Luego de unos días, tuvimos 15 días conteniendo ese brote, casi que se extinguió, y luego de 5 días, a partir del 24 de noviembre, comenzó nuevamente los contagios, algunos desprendidos de ese mismo brote y unos nuevos agrupamientos. Esto es transmisión local por agrupamientos o conglomerados que se llaman, son algunos casos sin nexo que no se les determina, como decíamos, hay 6 en la localidad de Esquel y 5 en la localidad de Trevelin, que generan agrupamientos de casos. Esos casos que no tienen nexo generan grupos de contagios entre sí. Y es el día que tenemos 14 casos activos en Trevelin y 34 casos activos en Esquel. Esos 11 casos sin nexo generaron esta cantidad, 34 en un lado y 14 en otros. Ese es el escenario de transmisión por conglomerado. Se identifica un caso que contagia al resto. No es como cuando hay una transmisión comunitaria sostenida que nadie sabe dónde se contagiaron. Cada uno de los casos no se sabe de quién se contagió, no se pueden vincular, porque nosotros detrás de cada caso se sigue haciendo un trabajo intenso para identificar la fuente de contagio, hasta poder decir que tiene nexo o que no tiene nexo. Ese es el trabajo de todos los días que hace mención, lo que decía el doctor Alonso, el esfuerzo que se está llevando en los 9 meses de trabajo en todas las localidades. Cuando aparece un caso hay que buscar sus nexos, su fuente de contagio, aislar los contactos estrechos, que no se escape ninguno. Ese es el trabajo del día a día que estamos llevando. El intendente tiene que contestar. Sí, por ahí, a la pregunta que hizo recién el colega de ustedes, la Radio Nacional, y quisiera agregar algunas cosas más. Finalmente, el día tan temido por todos, o que decíamos, algún día va a llegar, bueno, parece que ese día empieza a llegar, empieza a estar entre nosotros, empieza a pasarnos a nosotros lo mismo que le ha pasado a muchas ciudades. Y que para eso alcanza con solamente ver los medios de difusión de esas localidades para saber de qué se trató todo eso. Si nosotros hasta hoy estuvimos distintos a muchísimas ciudades del resto del país, fue por un trabajo conjunto que logramos hacer entre salud, entre la municipalidad, entre las fuerzas de seguridad, policía, un trabajo muy fuerte y en conjunto que hicimos en la portada y de consulta permanente sobre cómo ir tomando decisiones a partir que los hechos se fueron desencadenando. Tuvimos 2 momentos donde le pedimos a los vecinos colaboración para tratar de definir los casos y lo pudimos hacer. Y en esta ocasión ya parece que el tema es más importante, es más complejo, porque no se trata solo de Esquel, sino de esto que es Esquel y Trevelin, somos una sola cosa. Hablamos de Esquel y Trevelin como destino turístico. Bueno, para el COVID siempre dijimos que iba a ser y efectivamente lo es. Con lo cual esto nos complica aún más las estrategias que tenemos que tomar, porque
para el COVID somos una cosa en este momento, pero como comunidades no somos exactamente iguales, tenemos intereses comunes, pero tenemos cada uno nuestra propia dinámica. Y esto nos obliga a nosotros a tomar estrategias en conjunto. Digamos, de acá tenemos dos opciones fundamentales. O la seguimos peleando como vinimos haciéndola desde hace prácticamente 9 meses, o como algunos me han planteado, bueno, ya está, ahora esperemos a que llegue gente al hospital enferma y veamos qué puede hacer el hospital. A esta segunda opción yo me resigno, no me resigno que tengamos que esperar a que vaya gente al hospital. Creo que todavía tenemos que pelearla, tenemos que hacer cosas, tenemos que buscar las estrategias para lograr contener este brote y de esta manera esperar, que parece que ya estamos más cerca, de que llegue una vacuna que pueda hacer que el COVID empiece a bajar en la cantidad de contagiados. Días atrás el Ministerio de Salud envió profesionales acá como para empezar a organizar todo lo que va a ser un operativo de vacunación muy complejo, que tiene que ver con el COVID, que tiene que ver con un montón de cosas, las distintas vacunas del COVID, y bueno, a partir de ahí vendrán otras cuestiones que tenemos que hacer. Pero lo fundamental es que aquí tenemos que tomar decisiones que son complicadas. Las actividades, la gente que trabaja en nuestras ciudades está muy complicada, la situación económica de los vecinos de ambas ciudades y de toda la región y del resto del país es extremadamente compleja, y sabemos que no alcanza solo con quedarnos aislados, porque también tenemos que comer, también tenemos que trabajar, tenemos que vivir. Entonces aquí es donde, en base a lo que ya nos recomendó Salud y a un ida y vuelta que vamos a tener en las próximas horas, seguramente con ellos, y de diálogo, que es lo que yo estoy evaluando, del diálogo con cada uno de los sectores que pudiera verse afectado por alguna medida, buscar entre todos la forma de que podamos soportar este nuevo brote de aumento de casos, afectando lo menos posible nuestras actividades. En un contexto que no es el mismo de hace un mes o 2 meses atrás, porque el transporte público de pasajeros entre ciudades ha comenzado, empieza a venir gente de la zona de Buenos Aires en avión, empieza a venir gente en micro de otras ciudades de la provincia, de regiones donde hay circulación comunitaria, y esto nos obliga a nosotros a redoblar los esfuerzos, tanto desde salud como desde municipalidad, como desde policía, en un punto hasta que nuestros recursos no den. Estamos muy al límite, el personal está cansado, no conseguimos fácilmente reemplazos. Desde municipalidad estamos colaborando con Salud en el seguimiento de casos, fundamentalmente hasta hoy son los de los viajeros. Salud estaba con los casos sospechosos y los casos positivos, y de la municipalidad siguiendo los viajeros, pero por momentos esto desborda, porque crece la cantidad de consultas, crece la cantidad de gente que hay que seguir, y los recursos humanos y físicos son los mismos, con el desgaste que esto lleva. Así que, como resumen y para que los vecinos sepan, en el día de hoy, nosotros ya comenzamos desde la municipalidad, a partir de las reuniones que tuvimos a la mañana con Salud, comenzamos a trabajar toda la tarde trabajando. Durante el trabajo de la tarde aparecieron estas últimas novedades: 15 casos nuevos en Estel, 5 de ellos sin nexo, parece que ahora son 4. Todo eso, que se haya encontrado el nexo de un caso, implica un trabajo importantísimo que han hecho en Salud para encontrar esto y cambiar un poco el panorama y cambiar el abordaje. Pero en el día de hoy nos toca, a quienes tenemos responsabilidad, de seguir trabajando como si fuese un día más. Y bueno, en las próximas horas esperamos ya tener novedades y definiciones para comunicarles a los vecinos y ver cómo vamos a actuar a partir de mañana y de ahí en adelante, por lo menos con un horizonte de 15 días para ver cómo evolucionan los contagios.
Así que esto es lo que, el resumen, lo que hoy a estas horas, a mediodía de este domingo, tengo para decirle a mis vecinos. Queda mucho por recorrer, en las próximas horas esto puede cambiar para un sentido, para otro, en cuestión de horas. Así que vamos a estar al tanto, vamos a estar comunicándoselos a ustedes también. Para el doctor Biondo, dos cuestiones. Una, si vamos a seguir hasta que haya nuevas medidas en la fase 5. Y la otra, doctor, creo que algo está pasando, ¿no? En la comunidad, algo nos está pasando, que se hayan disparado tanto los casos. Hablaba usted de que naturalmente se están originando, pero tenemos grupos de gente en las calles todos los días, ¿no? Claramente en la fase 5 no tendríamos que estar desde el punto de vista sanitario. Como yo les mencioné, en un escenario de inicio de circulación comunitaria por conglomerados, con un tiempo de duplicación en estos últimos 10 días, de cada 2 días se están duplicando los casos. Es realmente impensable estar en una fase 5 de distanciamiento social preventivo. Recordemos cuando comenzó la pandemia, las primeras etapas de las cuarentenas que anunciaba la Presidencia junto con el Ministerio de Salud de la Nación, cuando estaba en la fase 1 famosa, era cuando había un tiempo de duplicación menor a 5 días. Nosotros estamos teniendo la duplicación entre 2 y 3 días en Esquel y en Trevelin, con pocos casos, porque los tenemos muy identificados, pero en los últimos días. O sea que es impensable estar desde los sanitarios si queremos continuar, porque nosotros estamos en otra realidad, como al comienzo de la pandemia, nosotros sí estamos, porque seguimos en etapa de contención en nuestra región, deberíamos claramente estar en otra situación. La vez anterior retrocedimos cuando fue lo del brote en nuestra localidad a una fase 4, por así decirlo, ¿no? O sea, algo por el estilo, y no estábamos en este escenario. Este escenario es de mayor gravedad, no es un brote puntual, sino que es un escenario más disperso en agrupamientos todavía, pero un escenario, un paso previo a la circulación comunitaria sostenida. Si no hacemos en este momento a nivel social y comunitario acciones en conjunto, va a ser muy difícil volver hacia atrás. Por lo tanto, es verdad que se ve mucha gente por todos lados, aperturas, como decía el intendente, de vuelos semanales que llegan 120 en el último vuelo que recibimos el viernes. A partir de la semana que viene estarán llegando 2 vuelos semanales, según la empresa nos informó Aerolíneas Argentinas. Por lo tanto, sostener ese nivel de gente con cuestiones innecesarias es impensable. Nosotros siempre decimos, la gente que se va tiene que irse con motivos fundados, no tiene que irse por el momento porque no está habilitado el turismo a irse a pasear y volver y generar un riesgo en nuestra comunidad. No es nuestra situación y no la recomendamos. Eso hay que entenderlo. Es tan importante los que se van como los que llegan. La persona que se va después vuelve, porque es un ciudadano de aquí y tiene todo el derecho a volver, claramente. Entonces tenemos que ser responsables socialmente en esa situación. Lo mismo que cuando hagamos actividades, cuando se inaugure la actividad turística, que no se había consensuado todavía al respecto, ningún consenso hubo, solamente era continuar hasta el 21 sin turismo intraprovincial, pero como decía yo bien, la letra del decreto de provincia no favoreció hacia eso y se interpretó de distintas maneras. Bien, para el intendente en primer lugar, y de la mano de lo que consultaba el colega, preguntar si hay alguna posibilidad en el marco de la búsqueda de nuevas medidas de buscar algún tipo de sanción más estricta con ese sector de la sociedad que no está cumpliendo. Recién hablaban de que gran parte ha respetado las medidas, pero evidentemente hay un sector que no. Y la segunda consulta es para el doctor Biondo, si nos puede dar detalles de la situación sanitaria que tiene que ver con el hantavirus en nuestra ciudad. Respecto de las acciones, estamos con el Consejo Deliberante evaluando permanentemente cómo continúa esta. A nosotros no nos resulta agradable, nos resulta desagradable, para decirlo más directamente, sancionar a un vecino
porque no se higienizó las manos o no estaba cumpliendo con una medida que en tiempos normales no tendría sentido. Sin embargo, en esta situación nos pone en riesgo, y hoy, al aumentar nuevamente los casos, por supuesto que esto es para evaluar. Queremos desde la municipalidad, y estamos buscando nuevamente, comenzamos otra vez a buscar los recursos, las personas que lo puedan hacer, antes de ir a la sanción, es ir a los comercios, a los distintos lugares de la ciudad donde hay gente trabajando, y conversar con los propietarios a ver si están pudiendo cumplir con las medidas, los protocolos y con las medidas sanitarias, y elaborar entre ambos, entre la municipalidad y el propietario, la forma de poder llegar a una situación lo más segura posible para todos. Ese es el objetivo que buscamos, y no la sanción, no es una cuestión recaudatoria de poner una multa, sino que entre todos podamos cuidarnos. Lo hicimos en algún momento, en un tiempo, con un grupo que no eran inspectores municipales, los llamábamos promotores, que recorrieron alrededor de 700 comercios de nuestra ciudad, desde el centro hasta los más alejados en los barrios, viendo esto y mejorando las condiciones de seguridad en los distintos comercios, y evaluando y viendo a ver cómo se comportaba el cliente y los empleados del comercio, y tratar de llegar a las mejores soluciones desde lo sanitario. Pero bueno, esta situación nos obliga a nosotros nuevamente a dejar otras cosas que estábamos retomando en la municipalidad, que tiene que ver con la cosa diaria, de brindarle servicio al vecino, y bueno, vamos a tener que volver también a enfocarnos mucho más otra vez en el tema del COVID, en el tema de los controles en portada, de ver cómo hacemos para que esto pueda evolucionar, pero además viendo que las arcas municipales no están en las mismas condiciones. Hemos ayudado financieramente al sector turístico 2 veces, una con dinero directamente hacia el establecimiento, y la segunda con un aporte a los empleados de la hotelería para que puedan cobrar sus haberes de forma completa, cubriendo esa diferencia con la municipalidad, y a devolverse en camas a futuro cuando todo esto pase. Pero vean, la situación municipal también llega a un límite, estamos a fin de año y se complica. Así que bueno, en todo esto es lo que nosotros tenemos que manejar estas próximas horas, inclusive el tema de las sanciones a los vecinos, que esperamos que no sean necesarios. Espero, y aprovecho la oportunidad, como decía el doctor Biondo recién, apelar a la otra parte, que es la responsabilidad de cada uno de nosotros como vecinos. Si todos nosotros hiciéramos las cosas bien, estas 3 medidas tan básicas de la higiene de manos, distanciamiento y uso de tapabocas en lugares cerrados, sumado al mate, a no compartir el mate, que muchos lo admiten en voz baja que lo hacen, quizá estaríamos en mejor condición sanitaria. Después vendrá la otra cuestión que tiene que ver ya con más responsabilidad de salud, y por más responsabilidad desde el Estado en los 3 niveles. Pero fundamentalmente esto tenemos que hacernos cargo cada uno de nosotros. De nada sirve pasar la factura a la municipalidad, o a salud, o a policía. No sirve de nada señalar con el dedo y decir, no, mire, aquel no hace nada, porque en realidad no sabemos si está haciendo algo o no, y mucho menos sirve enviar mensajes e insultos y agravios a partir de las redes sociales, esto que se usa mucho se aprovecha hoy en muchas ocasiones. A mí me consta, y por más que muchas veces no hemos estado de acuerdo con salud, me consta del trabajo que hacen ellos permanentemente en una situación económica provincial que la conocemos todos, y sin embargo siguen trabajando. Entonces, esto, más que nunca ahora necesitamos apoyarnos entre todos y trabajar en conjunto, no señalar el defecto del otro, sino buscarle la virtud que tiene el otro, y en base a eso poder establecer las estrategias para poder salir de la mejor manera de esta situación. Un caso probable de hantavirus, que es contacto estrecho de la paciente que se dio de alta, que se está en investigación todo lo que son
las fuentes de contagio de los lugares donde estuvieron, eso ya está en camino. Y bueno, esta paciente está estable, está con un primer test que se hace acá positivo, se tiene que confirmar, todavía no está confirmado, es un caso probable, en un contacto estrecho de los casos anteriores, y están todas las investigaciones en marcha, ya sea de las investigaciones ambientales, de roedores que se han realizado y se siguieron realizando esta semana en el Parque Nacional Los Alerces.